Un saludo muy especial al segundo Congreso Virtual Iberoamericano sobre Tendencias de Investigación. El trabajo de investigación que me honro presentar son las actitudes docentes y el uso de las tecnologías de la información y comunicación orientadas a la educación en docentes de la EBR en épocas de pandemia por la COVID-19, realizado en la Dirección Regional de Educación del Callao, año 2020, presentado por la doctora Francis Ibargüen Cueva, la doctora Nancy Elena Cuenca Robles y quien les habla, la doctora Isabel Menacho Vargas. Para situarnos en este contexto, es importante señalar que la propagación de la COVID-19 ha causado un impacto sin precedentes en el desarrollo multidimensional en la población en todas las naciones del mundo. Esto trajo como consecuencia que los gobiernos se pronunciaran a favor de adoptar e implementar medidas de emergencia sanitaria y aislamiento social para evitar justamente la propagación del virus. El Perú no fue ajeno a ello y decretó la suspensión de las actividades presenciales educativas en todos los niveles de la educación de nuestro país. Esto trajo como alternativa de solución la implantación de la modalidad distancia, exigiendo a los diversos autores y actores educativos su adaptación a los enfoques orientados al uso de las tecnologías de la información y comunicación orientadas a la educación. Es en esta coyuntura donde se formulan algunas reflexiones con respecto a la posición del docente. La preparación y el conocimiento previo para el uso de las tecnologías son las adecuadas. El docente maneja herramientas digitales, conoce los softwares educativos y justamente estos vinculados básicamente al logro de los aprendizajes. Es por eso que realizando una línea del tiempo encontramos algunos documentos fundamentales que explican el trabajo en el sector educación. Decreto Supremo 08-2020, que establece los 90 días de emergencia sanitaria y donde se dictan medidas de prevención y control para evitar la propagación del virus. Se establece que el Ministerio de Educación, en su calidad de órgano rector, dicte las medidas que correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo en todos los niveles posterguen y suspendan sus actividades. Hubieron otros documentos, el Decreto Supremo 094, que da inicio a las actividades académicas, la resolución ministerial 160-2020, que establece el programa Aprendo en Casa, y la 093-2020, que nos habla sobre las orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de la educación básica regular en el año 2020 y en el marco de la emergencia sanitaria. Este último documento precisaba justamente la importancia que tiene para nuestra educación el acompañamiento pedagógico. Esta situación nos ha permitido justamente formular las preguntas para la investigación que realizamos, siendo la pregunta general: ¿cuál es la relación entre la actitud del docente y el uso de las tecnologías de la información y comunicación orientadas a la educación en épocas de pandemia por la COVID-19 en la Dirección Regional de Educación del Callao en el año 2020? Siendo los problemas específicos, se tomó justamente las dimensiones de la primera variable, actitud docente. Con respecto a eso tenemos, primera dimensión, el componente cognoscitivo, el componente afectivo, la segunda, y el tercero, el componente conductual. Esta se formuló la pregunta con la siguiente variable, que fue el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, se plantearon los objetivos, para los cuales se buscó determinar justamente esta relación entre estas dos variables, actitud del docente y el uso de las tecnologías de la información y comunicación orientadas a la educación. Las mismas que a nivel específico se estableció determinar esta relación con las tres dimensiones de la variable actitud: cognitivo, afectivo y conductual, y el uso de las tecnologías. Asimismo, se formularon las hipótesis, que fue a partir de la revisión de la literatura. Se determinó, se quiso demostrar, que la actitud del docente se relaciona con el uso de las tecnologías de la información y comunicación orientadas a la educación.
Y las 3 hipótesis específicas buscaron determinar justamente en sus 3 componentes si se relacionaban, ¿no? Si se afirmó que se relacionaban con la segunda variable. Asimismo, para trabajar la investigación se asumió posturas teóricas. En cuanto a la actitud del docente, se asumió la teoría de Brignol en el 2014, quien señala que la actitud se demuestra o se manifiesta en una tendencia, predisposición o estimación valorativa que tiene el sujeto respecto a un objeto de estudio. Brignol además señala que las dimensiones son cognitivo, afectivo y conductual. En cuanto a la segunda variable, el uso de las tecnologías de la información y comunicación orientadas a la educación, Hooper y River fueron citados por García Ruiz de Adama, 2013, y nos hablan que es una reflexión de la acción del uso justamente de los medios tecnológicos en las prácticas educativas coherentes. Se determinó con estos autores 3 niveles o dimensiones: el nivel integración, el nivel reorientación y el nivel evolución. Para el trabajo también se presentó, disculpen, la metodología, ¿no? Siendo el tipo de estudio básico, el nivel descriptivo, el diseño no experimental correlacional, el método hipotético deductivo. La población fueron 150 docentes de la Dirección Regional de Educación del Callao en el año 2020. La muestra 108. El método de análisis de datos fue el estadístico no paramétrico Rode-Spearman, el enfoque cuantitativo, las técnicas, la encuesta, solo la encuesta, y instrumentos. Se hicieron 2 cuestionarios de 21 preguntas, las mismas que se trabajaron en el Google formulario para que los docentes a través de un link pudieran completar justamente esos instrumentos. La muestra fue probabilística y estratificada. Estos instrumentos definitivamente pasaron por procesos de validez y confiabilidad. En ambos demostraron justamente criterios de relevancia, pertinencia y claridad, y en cuanto a la confiabilidad tuvieron puntajes mayores a 0,9. Muy bien, posteriormente encontramos como resultados en esta investigación básicamente una relación moderada entre las variables. En las 4 hipótesis planteadas se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Esto trae como consecuencia que existe para nosotros una gran tarea, el de seguir investigando y recogiendo información de diferentes poblaciones y muestras a nivel regional y poder hacer extensivo los resultados en eventos tan importantes como este. Muchísimas gracias.